Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Es para mí un verdadero honor darle la bienvenida a esta conferencia dedicada a un tema tan apasionante como es la moneda en la cuenca del Guadalete. Una materia que nos conecta directamente con nuestras raíces, con nuestra historia y con la identidad de esta tierra. Hoy tenemos la enorme suerte de contar con la doctora Alicia Arévalo González. Bienvenida, Alicia. Nacida en Madrid en 1965, arqueóloga, investigadora, divulgadora del patrimonio histórico, especialmente reconocida por sus estudios en numismática griega e hispana y por su destacada labor en el yacimiento de Baelo Claudia. Se licenció en Geografía e Historia y se doctoró en Arqueología por la Universidad Autónoma de Madrid en 1992. Desde 1998 es profesora titular de Arqueología en la Universidad de Cádiz, donde ha desarrollado una intensa labor docente e investigadora. Es miembro de número de la Academia Andaluza de la Historia. Si me equivoco en algo me corrige. Lo diré después. Integrante de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Cádiz y vocal de la Sociedad Iberoamericana de Estudios Numismáticos. Ha publicado cerca de un centenar de trabajos científicos y ha dirigido numerosas intervenciones arqueológicas en la provincia de Cádiz, así como proyectos de investigación de referencia, especialmente en Baelo Claudia. Sus estudios sobre numismática hispana han sido recogidos en la obra A Survey and Numismatic Research, lo que refleja el reconocimiento internacional de su trabajo. Además de su labor académica, destaca su compromiso con la divulgación científica, participando activamente en iniciativas como la Noche de las Investigadoras. En definitiva, una investigadora de primer nivel, cuya trayectoria combina rigor científico, compromiso con el patrimonio y vocación de difusión del conocimiento. La cuenca del Guadalete no es solo un espacio geográfico, es un territorio cargado de historia. Por estas tierras que nos rodean circulan pueblos, culturas, mercancías y también monedas. Monedas que no eran únicamente instrumentos de intercambio, sino símbolos de poder y de identidad y de conexión con el mundo mediterráneo. Comprender la moneda es comprender cómo se organizaba la economía, cómo se estructuraba la sociedad y cómo se relacionaban nuestros antepasados con otros territorios. Y precisamente eso es lo que hoy vamos a descubrir de la mano de una especialista de primer nivel como es Alicia. Así que desde este ayuntamiento apostamos firmemente por la cultura, por el conocimiento y por la puesta en valor de nuestro patrimonio histórico. Actividades como estas no solo nos enriquecen intelectualmente, sino que además fortalecen nuestro orgullo como pueblo y refuerzan nuestro compromiso con la historia que nos define. Doctora Alicia Arévalo, gracias por aceptar nuestra invitación, por compartir su saber y por ayudarnos a mirar nuestro pasado con ojos científicos y apasionados. A todos vosotros, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y sin más yo me retiro ya y dejo a Alicia con la conferencia para no molestar en la proyección. Muchas gracias. Bueno, ya me voy a poner de pie porque soy docente y yo las clases las doy de pie, me gusta interactuar y entonces pues me voy a sentir más incómoda si estoy sentada y además habrá imágenes que si no, no podrán ver con claridad. En primer lugar quería agradecer a la alcaldesa que me haya presentado y además se lo decía y es cierto, una mujer presenta a otra mujer en un acto de conmemoración como en el que estamos del 25 aniversario de la apertura del Museo Histórico y Arqueológico de Villamartín y al mismo tiempo dentro de las jornadas fundacionales que se están celebrando. Por tanto, muchísimas gracias por la invitación, tanto al ayuntamiento, muy especialmente, aunque no esté ahora mismo aquí, quiero agradecer al director del museo, a José María Gutiérrez, porque además me une con él una larguísima amistad y me da muchísima pena que no esté hoy aquí, pero sé que ha sido uno de los que ha incentivado precisamente que yo sea la que dé esta conferencia, por lo tanto quiero agradecérselo. Bueno, pues la primera imágenes que van a ver ustedes antes de la conferencia
Yo me siento muy vinculada con Villamartín, con muchos de los que están aquí escuchando, se acuerdan perfectamente de cuando estuvimos aquí el verano del año 2002, o sea que prácticamente inaugurándose el museo. Es una dilatada, por lo tanto, colaboración entre la Universidad de Cádiz y este ayuntamiento, y concretamente con el Museo de Villamartín. Y ahí tienen algunas imágenes de cuando se firmó el convenio de colaboración que permitió que pudiéramos hacer un campus de verano estudiando todos los fondos del Museo de Villamartín con alumnos. Al mismo tiempo se hicieron también unas jornadas fundacionales en el 2010, en la cual también participamos desde el ámbito de la prehistoria y de la arqueología. Hemos participado distintos profesores, tanto de prehistoria como de arqueología, en la revista Almajar. También Villamartín ha trabajado con nosotros en un proyecto de investigación que está ahora mismo en marcha, que se ha celebrado precisamente unas jornadas arqueológicas de poblamiento romano en la Sierra de Cádiz el año pasado, y hoy estoy yo aquí dando esta conferencia, pero sí que quería que vieran ustedes que se trata, por lo tanto, de un acto importante de conmemoración. No es fácil abrir un museo, no es fácil mantenerlo, y que vean un poco a través de mi mirada cómo yo he estado presente en Villamartín desde el año 2002, y por eso me hace una especial ilusión estar hoy aquí en esta jornada conmemorativa. Bueno, ¿y por qué historias en miniatura? Yo le he querido poner ese primer título porque creo que refleja perfectamente esta imagen que ven ustedes, todo lo que son unas monedas con tipos que aquí están como si fueran en un cartoné. Esto es un reflejo de lo que ven ustedes aquí. La emisión de moneda en la península ibérica se empieza haciendo en las colonias de Emporion y Rode, y son monedas griegas. Esto sucede en el siglo VI a.C., pero no será hasta el enfrentamiento entre romanos y cartagineses en la Segunda Guerra Púnica, es decir, a finales del siglo III, cuando los ejércitos aquí desplazados, tanto romanos como cartagineses, que ya tenían moneda, hacen que las poblaciones autóctonas de toda esta área, fundamentalmente tanto de la costa del Levante como de la zona de la Baja y la Alta Andalucía, empiecen a ver estas piezas metálicas con unos tipos, empiezan a conocer cómo se usan, y entonces se plantean que esto facilita mucho las transacciones comerciales. Y de esa manera empieza a introducirse la moneda en la península ibérica. Este mapa que tienen ustedes aquí es una instantánea del siglo II, siglo I a.C. Es justo antes de Augusto. Yo les puedo asegurar que en el Mediterráneo no hay otra zona geográfica que tenga en un momento tan concreto, estamos hablando siglo II, I a.C., tantas ciudades que están fabricando moneda. Esto es un hecho que nos singulariza, y al mismo tiempo van a ver ustedes que es muy importante el conocimiento que hay de las monedas para saber cuántas ciudades en el siglo II, I a.C. existían, que si no fueran en muchos casos por las monedas no lo sabríamos, porque ni los textos literarios ni los textos epigráficos en muchos casos mencionan a muchas de estas ciudades, y son conocidas porque aparecen en las monedas el nombre de la ciudad. Por lo tanto, luego nos centraremos en esta zona geográfica, pero es importante
que conozcan cómo empieza la historia monetaria en Hispania. Y una cosa muy importante, hoy tenemos un bombardeo de imágenes por todos los lados, de mensajes a través de redes, radio, televisión. Olvídense de todo eso, eso no existía en la antigüedad. Y por lo tanto, la moneda, que va de mano en mano, es el mejor medio de comunicación que existía en la antigüedad. Por lo tanto, nada de lo que vean en una moneda antigua es casual, sino es un mensaje que se quiere transmitir. ¿Y quién lo transmite? ¿Quién lo quiere transmitir? La autoridad de esa ciudad, que decide qué imagen quiere poner. Es como si ahora mismo la alcaldesa dice, bueno, ¿qué imagen quiero poner para este acto? ¿Qué icono? Pues eso mismo, con la diferencia que la moneda es un documento oficial. Entonces, nos da, por lo tanto, mucha información. Antes les he dicho del nombre de las ciudades, ahora les digo que por los tipos podemos conocer mucho sobre esa sociedad, esa cultura. Y algo que luego tienen que tener también en cuenta es que estas monedas no están solas, sino que evidentemente con la llegada de los romanos se produce un cambio absoluto a partir de época de Augusto, que fíjense, del mapa anterior de la península ibérica, que había miles de puntitos y miles de ciudades, bueno, miles no, pero sí 100 ciudades en la ulterior, lo que será la posterior bética, y en la citerior lo mismo. Fíjense cómo se ha reducido el número de ciudades que emiten. Esto es porque Roma quiere hacerlo. Roma, cuando a partir de Augusto hace una nueva política monetaria que lo que quiere es ir poco a poco que su propia moneda, la moneda romana, se imponga en todas las provincias del Imperio Romano. Y llega un momento, que es a partir de Claudio, del emperador Claudio, que no hay en ninguna provincia imperial occidental ninguna ciudad que emita moneda. Roma lo prohíbe. No hace lo mismo en Oriente. En las provincias orientales, por ejemplo Egipto, les deja seguir emitiendo su moneda. Esto es una política que se debe a que los mecanismos también que tuvieron que poner en marcha Roma para abastecer de numerario a todas estas ciudades fue mucho más complejo en Oriente que en Occidente, en las provincias orientales que en las occidentales. Bueno, pero ahora quiero que vean, porque esto también es muy importante, que cuando pensamos que es solo Roma la que emite moneda, eso no es cierto. Mejor dicho, Roma es la única que emite moneda en el imperio, pero fabrica moneda en otros puntos del imperio. Es decir, tiene, como diríamos, oficinas. Y estas son lo que tienen aquí en este mapa, todos los lugares donde se está fabricando moneda autorizada por el emperador. Fíjense que en el caso de Hispania solo hay dos, que va a ser la capital de la Bética, Colonia Patricia Córdoba, y Emerita, en lo que sería la capital de la Lusitania, en este día. Fíjense también cómo van cambiando las monedas, que esto también es importante, el cambio que se produce a partir de la monedación imperial, y es que en los anversos de las monedas todas son muy homogéneas, porque todas van a llevar la imagen del emperador. Eso mismo lo vamos a ver en el caso de las monedas provinciales hispánicas. Aquí tienen una moneda de itálica, que ven que es un retrato de Tiberio.
Pero no todas las ciudades van a seguir esta norma, y por que vean lo que en muchos casos los cultos perduran en las ciudades a pesar de la presencia ya de cultos romanos, Gades mantiene su dios tutelar, sigue manteniendo a Melcar, no pone nunca al emperador. Esto Roma lo permite. Si Roma no hubiera querido, no le hubiera permitido a Gades que esto lo hiciera. Por lo tanto, vemos que son excepciones que son significativas y que están muy vinculadas con todo lo que es el culto en este caso ya a Hércules, Melcar Hércules, y evidentemente si es que los propios emperadores venían a Gades a visitar el santuario de Hércules, por lo tanto es lógico que permitieran que se siguiera esa imagen. Y los reversos, en cambio, y por eso son historias en miniaturas, porque miren, yo he escogido lo que considero que es lo que normalmente las personas no podían conocer, no podían en Hispania, no iban como vamos nosotros ahora a Roma, que nos vamos un fin de semana o nos vamos en Semana Santa, pasan unos días. No conocían Roma, un hispano no conocía Roma. Cuidado, la manera de que conocieran Roma era a través de los reversos de las monedas, porque los emperadores lo que hacían es, en el reverso, mandar todo tipo de mensajes, entre ellos la propaganda sobre todo aquel edificio de carácter público que ellos construían. Evidentemente hacían propaganda sobre él, ¿cómo? Poniendo en el reverso la imagen. Y entonces tienen aquí pues el Coliseo de Roma, aquí tienen el Arco de Trajano. Es decir, yo los he seleccionado, pero a través de las monedas podríamos hacer todo un discurso sobre la arquitectura que hay en Roma. Eso mismo pasa en las provincias. En el caso de Itálica, aquí vemos un altar que existiría en la propia ciudad de Itálica. O por ejemplo, un tema, y fíjate que no lo habíamos hablado, que sé que hay un apasionado de los barcos, la imagen de todo lo que es los barcos, claro, es que Roma está haciendo aquí una propaganda de que es evidentemente la dueña del Mediterráneo. ¿Y cómo lo hace? Pues diciendo la potencia naval que es, y qué mejor ejemplo de potencia naval que a través de las propias naves, ¿no? Por lo tanto, por eso son historias en miniatura, porque podemos conocer a los emperadores, tenemos sus fotos, y tenemos las pequeñas maquetas de lo que eran esos edificios, los tenemos a través de las monedas. Hay muchos casos de muchos elementos arquitectónicos que no se han conservado y que gracias a la iconografía de las monedas hoy los conocemos. Por lo tanto, esa tiene la importancia de la moneda. Por lo tanto, no solo como un elemento que sirve para facilitar las transacciones cotidianas, las grandes transacciones también comerciales, sino, como ven, también para mandar mensajes de carácter político a través de la imagen del emisor o a través de la iconografía de los reversos, a través de todas las construcciones que se hacían en la ciudad de Roma. Con este preámbulo, ahora sí que ya podemos irnos a hacer un zoom y llegar a esta área, porque de todo ese mapa que veían antes de la península ibérica, con tantas ciudades emisoras de moneda, quiero que se fijen en que hay una gran concentración en toda la zona de la Baja Andalucía. Fíjense la cantidad de ciudades que emiten moneda en estos momentos del siglo II, primero antes de Cristo,
hemos visto que luego se reducen, y entre ellas, en esta zona geográfica donde nos encontramos, indudablemente la ciudad estelar es Carissa. Yo estoy segura que todos ustedes han visitado Carissa, lo conocen, y por supuesto las monedas, de lo que yo les voy a hablar. Aquí tienen una imagen de Carissa Aurelia, y miren, se conoce muy poco arqueológicamente de lo que es esta ciudad en el momento en el que estaba emitiendo moneda. Ahí tienen la cronología, que es hacia el 120-80, es decir, finales del segundo y siglo I antes de Cristo, cuando está amonedando. Y como les decía, tenemos muy poca información porque casi todo lo que se ha excavado de la ciudad de Carissa pertenece ya a época imperial, y por lo tanto conocemos muy poco de lo que era la sociedad de esta ciudad en estos momentos, y por lo tanto acercarnos a ello nos lo va a permitir las monedas. Las conocen perfectamente. Yo creo que seguro que no hay nadie que esté aquí sentado que no conozca las monedas de Carissa y la iconografía. Fíjense que tiene una cabeza de Melcar. Por eso también había escogido la imagen anterior de Gadir Gades. Está indudablemente. La pregunta: ¿en Carissa había culto a Melcar? Pues no tenemos ninguna evidencia sobre ello. No quiere decir que no lo haya, pero no tenemos ninguna evidencia. Y el reverso, que es lo más significativo, es lo que, como verán ahora, en lo que incide la autoridad emisora de esta ciudad, es en escoger un jinete lancero con un escudo muy grande, que es el que va a permanecer a lo largo de todas las emisiones. En los anversos van cambiando. Fíjense que no se trata, porque les decía yo que si hubiera sido un culto a Melcar, esa imagen hubiera permanecido, porque en las monedas de Carissa no permanece un tipo fijo en los anversos. Hay distintos tipos de cabeza, como ven ustedes, cabeza laureada, con ínfulas, y lo que siempre está permaneciendo es el tipo del reverso del jinete, con la leyenda escrita de forma correcta o invertida, como ven en este caso. Hay muchísimas variantes, luego les enseñaré algunas piezas significativas. A veces con casco, de distintos tipos de casco, alado, simplemente una cabeza sin casco, y permaneciendo siempre, como ven, los jinetes con escudo. Son siempre monedas pequeñas. Ven ustedes ahí que estoy poniendo mitades. Antes dirían semis. El semis es la denominación de la moneda romana, pero realmente en la península ibérica no sabemos cómo la población autóctona denominaba sus propias piezas, porque no nos ha llegado esa información en los textos escritos. Entonces, cuando uno no conoce un sistema monetario y cuáles sus denominaciones, es mejor, es más aséptico hablar de unidades, mitades, cuartos, igual que es como si hoy habláramos, en vez si no conociéramos que se llama, nuestra moneda es el euro, pues que habláramos de la unidad, de la mitad, puesto que no sabemos, y en las monedas no viene ningún tipo de valor expresado en ellas. Pero sí que me interesa que vean que son siempre mitades, son siempre moneda de bronce y pequeñas piezas que, para que se hagan una idea, por lo que sabemos en el mundo antiguo, con esto lo que se podría era pagar el pan, reparar el calzado, gastos de la vida cotidiana. No piensen ustedes que se trata de moneda para hacer grandes transacciones comerciales. Para esos grandes pagos
igual que para los pagos de impuestos se utiliza la moneda de oro y la moneda de plata, ¿eh? Por lo tanto, esto lo que facilita es el día a día, es decir, yo hoy me he hecho una gracia cuando he montado en el autobús porque no le funcionaba a un chico la tarjeta y le dice el conductor, pues págame en efectivo, y dice, no, es que efectivo ya no llevo. Digo, pues esto es lo que antiguamente estas monedas facilitaban, ¿eh? Que aquí Roma abastecía de moneda de oro y de moneda de plata, no se ocupaba del numerario de bronce y por eso permitía que estas ciudades emitieran moneda, ¿eh? Para facilitar el día a día, ¿eh? Para que no fuera a pagar con un denario y le dijera el de la tienda, pues no tengo cambio, ¿eh? Y por lo tanto estas monedas lo facilitan. Esto es muy importante para que vean ustedes, este es el mensaje que quiere la ciudad de Carissa transmitir, ¿eh? Que es la imagen de ese jinete lancero con escudo, es porque lo demás, como ven, los anversos son cambiantes y aquí podemos discutir a quién está representando. Como les digo, yo pienso que aquí falta información arqueológica de la propia Carissa que nos dé un poco luz sobre los distintos cultos que se podían dar en la ciudad, porque normalmente los cultos permanecen a lo largo de los siglos. Pero el reverso es el que realmente aquí han querido incidir en él, y aquí ha habido toda una discusión iconográfica súper densa, que yo no les voy evidentemente a aburrir con ello. Se ha querido vincular con jinetes númidas, ¿eh? Los jinetes númidas que proceden del norte de África. Los númidas son un grupo guerrero muy reconocido en el Mediterráneo que participarían como parte del ejército que se desplaza precisamente durante la Segunda Guerra Púnica y trasciende porque es un icono el del jinete con escudo que hay en otras ciudades de la Bética. Pero no hay seguridad, ¿eh? Yo tengo que decir que hay dos tendencias, unos que defienden más esa iconografía vinculada con el mundo númida, norteafricano, habría que ver aquí en las raíces norteafricanas, que a verlas las hay, como ya les mostraré, y otros en cambio que defienden, por ejemplo, que esto se estaba representando también en el mundo itálico, y que por lo tanto que por qué no podía haber una influencia itálica en este icono. Fíjense si las cosas se complican, que recientemente excavando en la silla del Papa, en la ensenada de Bolonia, lo que luego será la ciudad de Bailo Claudia, han encontrado en la silla del Papa, que era la antigua Bailo, una necrópolis, que acaba de publicarse un artículo interesantísimo por parte del equipo franco-español, que los únicos elementos, mejor dicho, paralelos que encuentran con los rituales y con la arquitectura de esa necrópolis no están en el norte de África y en cambio están en el mundo lusitano. Y es que sabemos que Aníbal, antes lo comentaba con ellos, Aníbal sube hacia la batalla de Salmántica por la Vía de la Plata y contrata a muchos mercenarios. Y hay toda una relación entre que antes se veía de sur a norte y ahora a lo mejor hay que ver también de norte a sur, que hay ambas direcciones. Entonces hay que tener mucha precaución, porque lo digo, porque hay unas monedas en la zona de Extremadura, en Turri y Virgina, que precisamente se está representando un escudo, que es lo que quieren realmente aquí destacar, este escudo, y esas monedas están en caracteres púnicos. Entonces por eso la iconografía, cuando uno solo puede leerlo a través de las monedas y no tiene información de carácter arqueológico, histórico, es muy difícil, hay que esperar un poco. Yo creo que en el caso del jinete de Carissa, hay que esperar a ver si nos dice algo las investigaciones arqueológicas. Bueno, proseguimos.
Y para hablar de moneda en esta zona de la cuenca media del Guadalete, no solo es la propia producción de la ciudad de Carissa, sino también es la moneda que se usa y que circula en toda esta zona. Entonces, para reconstruir todos esos usos de moneda y esa circulación monetaria, tenemos 4 fuentes de información, que son las que vamos a tratar. Por un lado están los tesoros monetarios, las monedas reacuñadas, que verán que Carissa reacuña muchísimo, los hallazgos de excavaciones arqueológicas y los hallazgos casuales. Todo ello aporta y cada uno de ellos nos da una información diferente. Tesoro, que es algo que va, yo creo que prácticamente unido con la moneda. Hay un tesoro monetal. Bueno, pues esas monedas han salido de la circulación, se han seleccionado, y se seleccionan normalmente por el metal, por el valor que tienen. Por eso vamos a ver que en esta zona hay tesoros de monedas de plata, de denarios romanos y de denarios ibéricos. Lo cual nos va a dar la idea de que había, que eso es aparte de la importancia que tiene la localización de un tesoro, es que lo más importante es la información que nos da, que es que en ese momento, como van a ver, había personas que tenían la capacidad para tener esa riqueza de monedas de plata. En un momento, como vamos a ver también, del siglo II a.C. Luego están las monedas reacuñadas. Una reacuñación es una doble acuñación sobre una pieza. Cuando se acuña sobre sí misma, pues es un error de fabricación, pero muchas veces lo que se reacuña, como vamos a ver, es la moneda que está circulando por estas ciudades, en este caso por Carissa. Y como es una moneda que fuera de su ciudad no funciona, pues entonces la emplean y lo que se están ahorrando es conseguir el metal para fabricar moneda, hacer los cospeles, por lo tanto es una acuñación rápida, una fabricación de moneda muy rápida. Es algo que se produce mucho en la antigüedad, como vamos a ver, y Carissa lo hace mucho. Y gracias a que no son muy buenos haciendo las reacuñaciones, pues nos dan una información riquísima sobre la moneda que circulaba en la ciudad. Luego están los hallazgos de excavaciones arqueológicos, que esto es la moneda perdida, normalmente la que nos encontramos, pero es la principal fuente de información para nosotros, porque en muchos casos la única forma que tenemos para saber lo que se usaba en cada uno de los momentos nos lo van a dar estos hallazgos. Y luego los hallazgos casuales, aunque están descontextualizados y nos dan poca información, en muchos casos son los primeros niveles de información que tenemos para saber lo que circula por una zona, que es un poco lo que van a ver conmigo en esta conferencia. Bueno, pues vamos a ir viendo cada uno de los ejemplos. Bueno, pues aquí está uno de los tesoros más conocidos, que es el llamado Tesoro de Carissa. Es un hallazgo antiguo de 1920. Está formado, como ven, por denarios ibéricos, por moneda acuñada en la península ibérica, en las ciudades, como ven ustedes aquí, de Bolscan, Icalesquen, Arecoratas, Conterbia Cárbica, Arsaos, Turiasos, Bascures. Todo esto está en la zona del Valle del Ebro y en la zona del norte de la península ibérica. Junto a ello hay 4 denarios republicanos, romanos. Es muy importante porque aquí si esta moneda aparece aquí atesorada, es que esta moneda circula aquí previamente, si no, no se atesora aquí. Y lo digo porque no es normal encontrar tantísima moneda ibérica de la Citerior en toda esta área. ¿Quién lo trajo?
Pues miren, la última, normalmente se ha dicho que en muchos casos los tesoros son producidos por momentos de conflictos, no solo bélicos, sino también a veces que conflictos sociales, en momentos de inseguridad, que es por lo que se oculta. Entonces se ha dicho que en muchos casos estos movimientos de gente de la Citerior hacia la Bética podría estar relacionado con el ejército. Esto es una de las líneas que habrá que investigar, porque no es un caso único el de los tesoros, el tesoro de Carissa, sino aquí tienen también muy cerca el tesoro de Puerto Serrano, que en este caso la información no está tan completa, porque este fue un hallazgo hacia 1940-45. Seguramente era un tesoro mayor que se encontró probablemente, fueron adquiridas las monedas en Bornos, pero se dice que era de esta zona y fue adquirido por el Museo Arqueológico de Sevilla. Por lo que sea, la información es que se conoce como tesoro de Puerto Serrano, pero realmente lo que está publicado de Fernández Chicarro de 1947 es que se adquirió en Bornos y que procedían de toda esta comarca. Bueno, Puerto Serrano no está muy lejos de aquí y por lo tanto cabe también la posibilidad. Por lo tanto estamos ante un tesoro que no está completo. Al haberse dispersado solo conocemos 28 monedas romanas y por lo tanto no podemos decir que sea un caso comparable con el anterior de Carissa. ¿Por qué no va a estar formado también con moneda ibérica? Igual que el anterior. Es un tesoro que conocemos parcialmente. Las reacuñaciones. Miren, para que no se pierdan, esta es la pieza reacuñada, ¿vale? La que tienen siempre en un recuadro. Y yo luego se le he dado la vuelta para que la puedan entender. Ustedes van a ver siempre dobles imágenes. Ven aquí que este es el jinete con el escudo de Carissa y ven debajo una cabeza masculina. Es esa cabeza, luego ya se le he reorientado. Ven aquí el escudo. Y esta cabeza, ¿a quién corresponde? A esta emisión, que es de Cástulo. Y el reverso lo tienen aquí, esta es la cabeza que sería de Carissa. Le he dado la he girado para que vean que es un toro y que aquí está debajo la leyenda de Cástulo, que es la que ven aquí. Y esta sería la emisión. Es decir, el borrado incorrecto del tipo de Cástulo por parte de la ciudad de Carissa y al volver a acuñar encima sin haberlo borrado nos ha permitido saber que monedas de Cástulo circulaban por Carissa, porque si no circularan no se podrían haber reacuñado. Y vamos a ver que este es un hecho que además cuadra también con lo que son los hallazgos. Pero son piezas sumamente interesantes. Aquí tienen otra reacuñación de Cástulo. Son de cronologías distintas para que vean que eso quiere decir que es un flujo continuo de llegada de moneda de Cástulo a Carissa, porque la anterior emisión era hacia el 160 y aquí estamos hacia el 130, 180. Y dirán, ¿y cómo puedo yo saber que es una emisión distinta? Pues tienen que fijarse en esta espiguita que hay delante de la cabeza. Y aquí la tenemos, la espiga. Y aquí la tienen ustedes, la espiga. Este es el reverso, aquí pone Car de Carissa. Uno se familiariza con esas dobles imágenes y permite no solo decir es de Cástulo, sino además son de emisiones distintas de Cástulo y nos da, por lo tanto, una información sobre ese flujo monetario que les estoy diciendo. Otra moneda de Cástulo. Esto evidentemente cuando hay tanta, quiere decir que aquí circulaba mucho Cástulo. Y este es un dato muy curioso además,
porque quiero que se fijen, se lo he marcado, aquí hay una mano, que es el que pertenece, el que nos permite reconocer que se trata de cástulo. Aquí ven la mano, y hay una estrella en el reverso, que la ven aquí, la estrella. Esta moneda, que es la reacuñación, tiene un módulo mayor, no es un divisor, como les he dicho, no es una mitad, sino que es una unidad. Es decir, que la acuñación soporte, que es de cástulo, es una unidad, y a Carissa, que está emitiendo moneda pequeña, le da igual y ni siquiera la recorta la moneda, y por eso, fíjense cómo lo que numismáticamente llamamos gráfila, que son estos puntitos, que permite marcar el campo monetal. Aquí es donde termina el tipo de Carissa. Fíjense todo el metal que sobra, ni siquiera se han preocupado en recortarlo. Hay una necesidad, por lo tanto, de moneda amplísima. Pero no solo es cástulo, sino que también reacuñan sobre una ciudad. Cástulo, no se lo he dicho, está en la zona de Linares, en la Alta Andalucía. Es la ciudad que explota, transforma y comercializa los metales de Sierra Morena. Y por lo tanto, muy cerca de ella está otra ciudad, que es Obulco, en Porcuna, Jaén, que es una ciudad eminentemente agrícola, pero que también tiene una vinculación con las minas. Y aquí pasa lo mismo, la pieza que tienen reacuñada está en el recuadro, y quiero que se fijen en esta leyenda, porque esto es lo que ven aquí, Obulco, esto es lo que ven aquí, Obulco, y el tipo de Carissa lo tienen aquí, el escudo que pertenecería a esta emisión, y aquí se lo he tenido que cambiar. Ven el ave, el águila, que sería el de Obulco. También, por lo tanto, no es solo cástulo, no es solo, sino también Obulco, la que circula ampliamente por la ciudad, y Córdoba. Aquí tienen una moneda de Córdoba, que se ve también bastante claro. Esta es la moneda de Carissa reacuñada, y fíjense cómo se ve Córdoba. Aquí tienen la Carissa, y para que vean la leyenda. Fíjense, es que nos está haciendo cástulo, Obulco, Córdoba, nos está haciendo todo lo que es el circuito de salida de los metales. ¿Hacia dónde? Pues hacia esta zona, porque lo que están buscando es la bahía de Algeciras. Y esto mismo es lo que luego los hallazgos monetales nos van a decir. Por lo tanto, las monedas, las reacuñaciones son una fuente de información riquísima. Pero fíjense esta pieza, súper interesante. Esta moneda, la reacuñada, es sobre Tánger, la actual Tánger. Aquí tiene la pieza reacuñada, y este es el modelo, esto es la acuñación de Tingis. Fíjense cómo aquí está el escudo de Carissa, del jinete, que pertenece a esta emisión de Carissa, y fíjense cómo aquí está la leyenda de la ciudad de Tingis, que es lo que vemos aquí. Por lo tanto, aquí estaba llegando moneda desde el norte de África, y esto también va a cuadrar con los hallazgos monetales, como ahora veremos, y ya se lo comentaré después. Por lo tanto, es importantísima la información que nos da estas reacuñaciones. Para los hallazgos monetarios tenemos, por un lado, cómo lo reconstruimos a través de las piezas, de las monedas que están en los museos. En el caso, para la cuenca media del Guadalete, han sido fundamentales el Museo Provincial de Cádiz y, por supuesto, el Histórico Municipal de Villamartín.
las prospecciones arqueológicas que se han hecho dentro del proyecto de investigación que lleva a cabo Macarena Lara con miembros precisamente del Museo de Villamartín y de las excavaciones arqueológicas. Y dentro de las excavaciones arqueológicas, evidentemente, la propia ciudad de Cádiz Aurelia, que ahora hablaremos de los hallazgos que ha proporcionado, y dentro de ese proyecto de investigación de la profesora Macarena Lara, la villa romana de El Cañuelo en Bornos, que ha sido intervenida hace muy poco tiempo, hasta que ha llovido y ahora ya no lo podemos ni siquiera ver. Vamos a ir por partes. En el Museo Histórico Municipal de Villamartín, gracias a ese curso de verano que se organizó muy poquito después de la fundación, se catalogaron 515 monedas que se han ampliado. O sea, la colección ahora numismática es mayor, me consta porque me lo ha dicho su director, José María Gutiérrez. Son de una dilatada cronología. Yo me voy a quedar solo en moneda antigua, pero fíjense que va desde monedas del siglo III, aquí tienen una moneda de Cartago, de finales del siglo III a.C., y que cada vez son más los hallazgos de moneda cartaginesa, hispana cartaginesa en esta zona. Antes lo hablaba con Juan. Y van hasta emisiones visigodas, que es una de las monedas estrella del museo, pieza de oro de Sisebuto de Hispalis. Por lo tanto, fíjense que va desde el siglo III a.C. hasta el siglo VII después. Por lo tanto, son miles de historias en miniatura las que se pueden hacer a través de estas piezas. Son piezas que la mayoría son de hallazgos casuales, pero hay también donaciones. Yo diría que es un 50% casuales, 50% donaciones, que la mayoría de las donaciones son además de hallazgos casuales. Muchas veces esas donaciones no especifican el lugar exacto donde se han encontrado. Dice comarca de Villamartín o área de Villamartín, pero no tenemos más información. De esas tan solo 36 monedas de época antigua tenemos con procedencia, y proceden tanto del propio término municipal de Villamartín, algunos de los lugares que tienen ustedes citados ahí, que los conocerán, también del término municipal de Bornos, y tienen por lo tanto en el museo monedas de Carisa, monedas de la villa romana del Pantano de Bornos, que es El Cañuelo, Coto de Bornos, también monedas procedentes del término municipal de Arcos de la Frontera y de Jerez, algún hallazgo procedente de mesas de asta. La otra fuente de información, como decíamos, es el Museo Provincial de Cádiz. Y aquí, en primer lugar, yo tengo que señalar la gran colección de Mancheño y Olivares, Miguel de Mancheño. ¿Por qué? Es una colección inmensa, pero además que gracias al gran trabajo que hizo María José Richarte de revisión de toda la obra de Mancheño y de localización de los fondos en el Museo de Cádiz, tenemos localizado de dónde proceden esas piezas de la colección Mancheño en toda esta zona. ¡Ay! ¿Qué ha pasado? Ahora, mira. En toda esta zona, como ven, de Arcos de la Frontera, Bornos, Cádiz Aurelia, Villamartín, Sierras Viejas, está claro que es toda esta comarca, por lo tanto es una fuente de información riquísima. Fíjense, son 1008 monedas la colección Mancheño, está toda depositada en el Museo de Cádiz y también es de una amplísima cronología.
Entre las piezas hay piezas muy significativas. Los denarios romanos republicanos son bastante numerosos, lo cual cuadra perfectamente con lo que hemos visto en los tesoros de Carissa y de Puerto Real. Es decir, como les decía antes, si se atesora, quiere decir que había personas que tenían ese poder adquisitivo y que utilizaban habitualmente moneda de plata. Y la colección Mancheño nos lo está diciendo precisamente, pero también hay mucha moneda de bronce, y monedas de bronce de una información riquísima, como la que les he traído aquí, porque no les podía traer de todo. Es este bronce púnico, fíjate la cabecita, Juan, de esta cabeza, que es muy parecido a lo que hemos visto antes. Por lo tanto, son piezas que tienen mucho interés. La colección Mancheño es una colección muy rica, informativamente. La pena es que tenemos datos, pues eso, de la moneda de plata. Sí nos dicen, como ven aquí en este listado, de dónde procede cada una: Arcos, Espera, Sierra Aznar, Villamartín, pero de la moneda de bronce no están detallados los hallazgos y por lo tanto no tenemos esa información. En el Museo de Cádiz también está una gran parte de monedas que fueron requisadas en el año 1987 de aquí de Villamartín, 386 piezas, y de las cuales 52 de ellas tienen procedencia, de muchas coinciden con los mismos sitios que hemos visto que están de monedas de esta zona y que están depositadas en el Museo de Villamartín. Y también están depositadas en el Museo de Cádiz, procedencia de Bornos, monedas de Carissa Aurelia, de Coto de Bornos y de Pantano de Bornos. Junto con reacuñaciones, depósitos en museos, como les decía, la tercera fuente de información son las excavaciones arqueológicas. Y en este caso, Carissa Aurelia se excavó en los años 80, ahora se está excavando gracias a un equipo hispano-alemán de las universidades de Kohl, Kiel y la Universidad de Sevilla. Yo me alegro que se haya vuelto a investigar arqueológicamente, porque estaba muy parada y porque realmente lo poquito que sabemos de Carissa Aurelia se concentra mucho en las necrópolis y conocemos muy poco de la ciudad, del resto de la ciudad, del urbanismo. Bueno, pues en estas excavaciones de los años 80, en la necrópolis norte, fíjense que se localizaron 65 sepulturas, pero 20 se hallaban total o parcialmente expoliadas. Eran fundamentalmente inhumaciones y en muchos casos las monedas aparecieron, como habían sido expoliadas, fuera de la tumba, no en el interior de la tumba, cuando hubiera sido una información riquísima, porque la moneda en el mundo funerario, como ahora verán con un ejemplo, nos hablan muy bien no solo de la ritualidad funeraria, sino también de las personas de la sociedad que entierra a sus seres queridos de una moneda determinada, y no siempre acompañan con monedas, pero cuando los acompañan, como veremos, es muy significativo. Entonces, estas monedas que ven aquí, de Trajano, de Adriano, de Antonino Pío, habían formado parte de alguna de las tumbas, pero como decía, como estaban la mayoría expoliadas, pues fueron encontradas no en el interior, sino fuera de ellas. Pero fíjense, en un caso excepcional, también en la campaña de 1985, la tumba 25, que es la que tiene señalada ahí, digo que es especial porque es una tumba de incineración en una fosa interior, pero que forma parte está en el interior de un recinto amurallado, es decir, está protegido como
queriendo enterrar de forma diferenciada a esas personas. ¿Sí? Vale. Lo que aparece en el interior es una moneda de Carissa, junto con un ajuar de lucernas, agujas, dados de piedra, fichas de juego, ungüentario de vidrio. Esta es una tumba del siglo I después de Cristo, pero la moneda de Carissa hemos visto que es de un siglo antes. Eso quiere decir que quien se ha enterrado aquí quería significar que él era de Carissa. Es lo que en el mundo romano conocemos como la identidad, el origo. Se seleccionan esa pieza para llevársela a la tumba porque están marcando su propio origen, su propia identidad. Eso encaja perfectamente de por qué se trata de una tumba, de un enterramiento particular, como les decía, dentro de este recinto amurallado. Bueno, decía que de otras excavaciones de Carissa del año 87-88, sin que sepamos el lugar exacto, han aparecido también monedas de época republicana, como ven aquí, un denario, que además está perforado. Este denario probablemente estuviera vinculado a algún enterramiento, pero no nos consta el lugar. Pero quiero llamarle la atención con que aparece moneda de Cástulo, les recuerdo las reacuñaciones, y moneda de Cartella. Esta va a ser otra de las ciudades, del numerario de las ciudades que más circula en Carissa. La ciudad de Cartella, que como saben ustedes está en San Roque, Bahía de Algeciras, la salida de ese mineral, de esos metales de la zona de Sierra Morena. Es decir, estas monedas llegan porque las están trayendo en los bolsillos, no nos podemos olvidar que son monedas de bronce, personas que están haciendo este tránsito de mercancías, de movimiento de mercancías, indudablemente vinculado con el metal, porque si no nos encontraríamos Cástulos, Obulco y Córdoba, ¿no? Y luego moneda imperial y provincial. Todo esto nos sirve, reacuñaciones, hallazgos casuales depositados en el Museo de Villamartín, en el Museo de Cádiz, colección Mancheño, monedas de excavaciones, para hacer una pequeña aportación sobre lo que circulaba en la ciudad de Carissa. Y lo primero que tenemos que decir es que por esta zona está circulando moneda desde finales del siglo III a.C., porque hemos visto esas monedas cartaginesas, hemos visto también denarios y emisiones de Roma, en este caso este victoriato de la colección Mancheño. Estos victoriatos, que son romanos, se acuñan en el mismo momento de la Segunda Guerra Púnica, están muy en relación con los bronces cartagineses. Circula, como hemos visto, moneda de plata republicana por los tesoros, pero como vemos ahí, dentro de las acuñaciones hispánicas, Cástulo por hallazgos, Cástulo por reacuñaciones, Obulco por hallazgos, Obulco por reacuñaciones, y Cartella, Córdoba lo tenemos también, Tingis, norte de África, Cartella. Por lo tanto, como ven, los hallazgos hispánicos nos están siendo constantemente repetidas, esa circulación por toda esta zona de esa línea de la Alta Andalucía con su comunicación con la Bahía de Algeciras. Y luego moneda imperial, como ven, tenemos los últimos casos de finales del siglo III después de Cristo. Es decir, no tenemos en el caso de Carissa moneda del IV y del V, lo cual es muy llamativo, porque como ahora veremos, en el Cañuelo y en la zona de Bornos sí ha aparecido mucha moneda del siglo IV. Puede ser por un vacío de información, pero llama la atención
esa ausencia. De todas maneras, como ven, se trata de una dilatada cronología de numerario. Otros hallazgos, como ven, de casuales en Bornos, en el pantano de Bornos, nos hablan tanto de moneda romana republicana como de moneda hispánica, y fíjense cómo aparece moneda otra vez de Cartella, de la propia Carissa, de Colonia Patricia, es decir, de Córdoba, lo mismo que hemos visto en el caso de la ciudad de Carissa Aurelia. En las prospecciones que se hicieron dentro del proyecto de investigación de la profesora Macarena Lara Marinjure, dieron como resultado de esas prospecciones hallazgos casuales en toda esta zona de las Doblas, la Tablilla, Campamento y el Cañuelo, y les llamo la atención sobre dos casos. El caso de Doblas, porque fíjense, hay un octavo de Lixus. Lixus es la Arache en la actual Marruecos. Eso se une, ese dato de la llegada del numerario del norte de África, se une con lo que han visto de la moneda de Tingis, de Tánger, y son del mismo momento. Esto probablemente haya que vincularlo con un episodio, un hecho histórico, que es el desplazamiento que hace Sertorio desde el norte de África, que desembarca precisamente en la zona de Barbate, Baelo Claudia, por esa zona, y transporta con ellos a ejército. Y ese ejército probablemente llevaba en sus bolsillos moneda de las ciudades de las donde pertenecían, y por eso llega a estas zonas moneda de Lixus y moneda de Tingis. Si no, no hay otra manera de explicar el por qué llega aquí esta moneda. Pero luego también les llamo la atención en los resultados de la prospección de la Tablilla, porque vuelve a aparecer moneda de Cartella y moneda de Colonia Patricia de Córdoba, que es lo mismo que hemos visto en el caso de Carissa. Cuando las cosas se repiten tantas veces, no es porque sí, es porque se trata de un numerario que era habitual en esta área. Estos son los resultados de las excavaciones de la villa romana del Cañuelo, que antes les comentaba que se están realizando en los últimos años, y fíjense, la moneda que han aparecido en las excavaciones, casi toda es o del siglo III o del siglo IV. Justo lo que no tenemos en Carissa. Haciendo una recopilación de lo que del Cañuelo tenemos en el Museo de Cádiz, en el Museo de Villamartín, y lo que hay de las propias excavaciones arqueológicas, se ve claramente que la villa de Cañuelo es una villa tardía, pero que tiene una fase, o por lo menos la zona, tiene una fase de ocupación anterior, porque hay moneda imperial de Tiberio, de Claudio, del siglo I. Luego hay un vacío, no hay numerario del segundo, y empieza a aparecer a partir de la segunda mitad del siglo III. Y lo que abunda más, como ven, es el siglo IV. Justo lo que no aparece en Carissa. Como conclusiones, y para terminar, como ven, es una investigación que se hace necesaria, es decir, aunque no siempre tengamos las monedas procedentes de excavaciones arqueológicas, como ven, gracias a la información que proporcionan los fondos de los museos, las prospecciones, los propios hallazgos casuales, los propios coleccionistas nos permiten ver que hay lugares de procedencia muy diversa, como van a ver ahora también, y una abundante y dilatada cronología, que nos está diciendo que aquí la moneda circula de forma habitual, como ven, entre finales del siglo III a.C. a finales del siglo IV. Pero la diferencia es que Carissa Aurelia, por un lado, es una ciudad que tiene moneda propia, por lo tanto allí tienen su propio numerario, que es el que abunda y el que van a usar, pero al mismo tiempo
tienen numerario que les llega procedente de otras áreas que, como hemos visto, están muy vinculadas con la zona de la Alta Andalucía. Los hallazgos que tenemos son fundamentalmente de necrópolis, el resto son, como han visto, descontextualizados, pero hay una expresiva horquilla cronológica. Carissa no se la puede ver solo como una ciudad imperial, hay que hablar de ella como una ciudad de época republicana, que no solo por sus monedas nos lo estaban diciendo porque son del finales del segundo siglo I, sino porque hemos visto que es mucho el numerario del siglo III y por lo tanto probablemente el futuro lo dirá, pero probablemente haya niveles de esos momentos cronológicos por debajo de lo que vemos de la ciudad imperial. Y hay una significativa ausencia de moneda del siglo IV. Justamente lo contrario de lo que sucede en el Guadalet, en la Villa Romana del Cañuelo, que hay puntual numerario alto imperial y en cambio hay mucha moneda del IV, es decir, es una zona que está activa en ese momento. Y una visión genérica de lo que sería la circulación monetaria en esta cuenca media, por los datos con los que hoy contamos, podríamos decir esa significativa presencia de numerario romano republicano, hispánico, pero solo de unas zonas, norteafricano, claramente por la reacuñación y por lo que hemos visto de la moneda de Lixus, y tenemos en cambio menos información de lo que es la circulación monetaria alto imperial y mucha de lo que es la moneda del siglo IV. Y con esto termino. Espero que le hayan gustado y, por supuesto, cualquier pregunta estaré encantada. Muchas gracias.